ver, esto por aquí. Sebas. 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 Mm. Ya empezamos. Y empiezas ¿Qué? a hablar tú, por favor. No. Concentradito, mi amor, ¿qué le pasó? No, Ya no. estamos trabajando, Sebastián, Cristina. es hora de trabajar, mi hijo. Estoy- Suelte esa tablet a ver qué estamos trabajando, Estoy upa. entrenando. ¿Entrenando qué? Es que usted nunca entiende las cosas. Usted solo es de lo textual, de lo que está ahí. Cristina, Qué estoy pecado. entrenando. Es una labor muy profunda. Qué pecado, muy cómo lo difícil tratamos de entender. mal en este programa que No, nadie pues, lo entiende. No, ahí sí no me generalice. Todos no. La otra gente es muy amable. Usted sí me Yo puede pues soy tratar la medio bruja mal. de este programa. Pero bueno, no, estoy practicando, es en serio, estoy entrenando, es una labor difícil, complicada. No sé Si usted en su casa, siga ahí entrenando usted en su tableta, Sebastián, si usted en su casa tiene a alguien así, no se preocupe, no le eche cantaleta, no se ponga a pensar qué va a hacer del futuro de esa persona, porque muy probablemente usted tiene en su casa a un futuro community manager. Oigan a esta. ¿Sí No, ves? pero no sé para qué estás entrenando entonces. Vea, Pero por bueno, cosas- si uno bien, por si no cosas también. como las que vos estás diciendo es que desprestigian la labor del community manager, eso va mucho más allá. Ellos son la figura de las empresas, los que están poniéndole la cara a usted, querido consumidor, para que en un momento que haya una crisis sea esa persona, ese community manager quien represente a toda una organización, por pequeña o gigante que sea, una sola personita. Y así vos decís, no, es que son pegados a internet, unos frikis, Lo unos locos, que enfermos. sí hay que decir, Sebastián, No. es que todavía hay muchas dudas efectivamente frente a esta profesión porque es relativamente nueva. Digamos que más o menos por allá en 1995 se empezaron a generar como los primeros movimientos de las personas que se dieron cuenta que con la aparición de los blogs, luego de un montón de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, las empresas podían encontrar allí una forma de comunicarse con sus clientes, pero se necesitaba alguien que estuviera evidentemente organizando detrás de un aparato como el que tiene Sebastián o incluso de un computador la información que la empresa da. Vea, ellos no son propiamente como las figuras más grandes de toda una organización, no son obviamente los gerentes, pero sí son esas personas que reemplazan entre comillas visualmente al gerente. Si usted, por ejemplo, en este momento le escribe a Cristina calzado, accesorios y peinados, pues obviamente su gerente no le va a responder, sino que le respondería al community manager, que es lo que normalmente pasa cuando usted le escribe a las redes sociales de Cristina. No responde ella, sino que responde un community eso no es manager. cierto A porque yo cambio. no tengo community manager, ni siquiera respondo. Qué pecado porque hay un montón de gente que me escribe y ni siquiera tengo tiempo de responder, Bueno, Sebas. otras estrellas que son menos famosas y más humildes, en este caso, obviamente le responden sea a través de ellos o sea a través de un community manager. Por ejemplo, usted le está trinando a su grupo musical favorito y cuando ellos le responden y usted se siente tan feliz, probablemente no le esté respondiendo uno de los integrantes de la agrupación o el mismo solista que usted está siguiendo, sino que le esté respondiendo un community manager, Sí, como señor. cuando le escribe a Cristina. No como cuando me escribe a mí, no le hagan caso. Pero crean que es que esa labor de ser un community manager es una cosa sencilla. Ahí hay muchas responsabilidades que están detrás de lo que usted está leyendo en una red social. Primero, una de las funciones del community manager frente a una empresa o una marca es precisamente generar comunidad, que las personas que se están relacionando con ese producto, con esa empresa o con esa marca tengan una buena relación con ella. Segundo, Sebas, hay que responder muchísimas de las preguntas, de las inquietudes, de las quejas. Yo creo que eso debe ser lo peor de ser un community manager. Y también hay que generar estrategias en las que a través de las múltiples redes sociales con las que contamos hoy se pueda establecer un vínculo cada vez más cercano. No sé si lo sabías, pero hay varios estudios que dicen cómo serán los empleos en el futuro, ¿cierto? Sí. Entonces dice, hay unas personas que se van a volver famosas, otras personas que van a ganar sin responderle a la gente en redes, y uno de esos empleos que van a pagar muy bien en el futuro es ese precisamente, el de Community Manager. Si usted no lo sabía, hay Community Manager que en este momento pueden estar equiparando su sueldo con un gerente de una organización normal de la ciudad. Pero es que no es raro, Sebas, porque es que yo creo que la gran mayoría de los trabajos que deben estar en esa lista de los mejores pagos en unos años definitivamente van a tener que estar relacionados con la tecnología, mi querido amigo, porque para allá seguimos yendo todos. Ve, hay muchos ejemplos de lo que está sucediendo por estos días. Por ejemplo, usted conoce una entidad que se llama el Metro de Medellín. Sí, señor. Si usted no conoce el Metro de Medellín, le contamos que es un sistema de transporte que, como su nombre lo indica, es un metro y está en Medellín. Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Todo Ellos clarísimo. se demoraron mucho rato en abrir redes sociales, probablemente por cosas como estas. ¿Cómo responderle a un usuario? Hola, Metro de Medellín, ¿qué ruta integrada me recomienda para encontrar el amor de mi vida? Quedo atento.
Y lo que está diciendo el Metro de Medellín frente a una pregunta que obviamente no es seria, lo que dicen es, en Estación Poblado toma la ruta 134-2 hacia el Mercado Campesino de la Presidenta, donde hay muchas medias naranjas para escoger. ¿Y a vos qué te parece la respuesta? Sé honesto, Muy por creativa, favor. la verdad me reí mucho y a partir de ese momento empecé a seguir la cuenta, más allá de lo que podía representar, porque la forma en que respondió el Community Manager fue perfecta. A mí me parece que Perfecta. igual es un trabajo muy riesgoso, Sebas. Con una respuesta como esta tú te vas a encontrar, yo creo que las dos oposiciones radicales. Unos que como tú van a decir, maravilloso, qué ingenio, una respuesta súper creativa, y otros que van a decir, ¿este qué? ¿Cómo se le ocurre? Es una falta de respeto, el metro es una institución, esa no es una respuesta, uno no debe ponerle atención a ese tipo de troles, porque además esto es como el troll, bueno, yo creo que un troll además Es un sería troll buenísimo normal. como community manager, ¿no? Sí, no, porque muchos de ellos, como ya habíamos hablado en programas pasados, algunos de ellos pueden tender a la agresividad con los usuarios, que es el caso de algunas cuentas, o irse justo hasta el otro lado, hasta la chabacanería, que eso sí, por ejemplo, lo critico en este otro ejemplo, valga la redundancia. Le tenemos sin embargo, Sebas, que fueron unos premios recibidos por los señores de la Policía Nacional. Las respuestas o el movimiento de las redes sociales de ellos hicieron que se ganaran estos 3 premios y que fuera reconocido el trabajo del Community Manager, acontecimiento con el que, como tú, no todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo creo que yo soy uno de los que no estoy de acuerdo con ese tipo de casos. Yo no estoy de acuerdo con que hagan más presencia en redes sociales que en la vida real, pero ¿por qué no estás de acuerdo tú? Defiendo a la policía, ellos sí están en la vida real, solo que hay algunos cuadrantes que no son tan fuertes como otros. No hay que generalizar. Muy bien. Pero en ese caso, lo que sucede Yo con mejor redes no digo sociales, nada. sí, yo creo que ese es un tema lodoso que no podemos tocar. Con el tema de redes sociales, ahí sí no estoy de acuerdo, porque ellos lo que se dedican en redes es a hacer memes en vez de dar una información mucho más certera a la ciudadanía. Podrían ser un poquito más serios en redes sociales y menos chabacanes, porque ya parece como una página de memes. O sea, uno sigue a la policía por encontrar memes o por encontrar información útil de lo que sucede dentro de la entidad. Bueno, igual eso les valió claro. 2 premios en unos premios de Twitter. Y ahí hay algo, Sebas, también, pues que en eso que hablábamos ahorita de cómo una de las cosas que tiene que pensar un community manager es cuáles son las estrategias para llegarle más fácil a la gente, y no podemos negar que efectivamente el humor, los memes y estas nuevas formas divertidas de comunicarnos en redes sociales, que son más ágiles, más rápidas y más cortas, terminan funcionando. Yo, sin embargo, creo, Sebas, que lo más difícil de un community manager debe ser soportarse a un troll. ¿Cómo hace uno? Nada, lo ¿Cómo omite. decide si le respondo, no le respondo, qué le digo, hago de esto un chiste, le contesto en serio, cómo me lo bajo de encima? Uy, yo no sería Vea, capaz. lo más complicado es generar comunidad. Porque vos podés tener una cuenta con, supongamos, bienvenidos a mi empresa tiene 100.000 seguidores. Y esos 100.000 seguidores están ahí, listos todos. De esos, ¿cuántos interactúan con usted? ¿Y cuántos se apasionan con la marca? No necesariamente ¿Y cuántos todos. están? Claro, mucha gente sigue por defecto una empresa porque le dio un premio, porque le dio X o Y cosa y porque finalmente la siguió, pero al final de cuentas no generó mucha relevancia en redes. Pero la verdad, mi querido amigo, tanto tú como yo estamos hablando desde el perfecto desconocimiento, porque aquí ninguno de los dos es community manager. Les tenemos un invitado hoy en versión beta que sí lo es y que nos va a contar un poquito, Sebas, qué es realmente lo más difícil de esta actividad. Ella es Elizabeth Correa, es la líder del equipo de community managers de nuestra compañía, de UNE. Hola, Elisa, ¿cómo Elizabeth, estás? bienvenida. Bienvenido a versión beta, sí que estás en tu ¿Cómo casa, estás? Sebas. Bienvenida. Nos vemos mucho en el arroba. Siéntate si quieres por allí. Siéntate, estás en tu casa. Pero en vida Contanos, real de verdad, nosotros estábamos aquí especulando. ¿Qué es lo más difícil de ser un community manager? De una empresa de telecomunicaciones como UNE son los trolls, definitivamente. Viste, los trolls son muy duros. Empecemos a hablar de eso. Empecemos como por el lado difícil del asunto. Uno está todo el día, estás al frente del equipo de UNE Mejor Juntos, ¿cierto? Sí. Arroba UNE Mejor Juntos, listo. Uno está todo el día. Como siempre, hay personas que preguntan por los fallos que pueden presentarse eventualmente en un servicio Y o hay por paquetes personas que generales. no preguntan de O hay la gente- mejor forma. Exacto, o hay gente que ni siquiera hace parte de los beneficios de la compañía, que no tiene ni siquiera servicios contratados, pero por defecto lo que hacen es atacar. ¿Cómo se maneja eso? Si uno tiene, por ejemplo, un equipo de trabajo real
y le saca la piedra, ¿cómo se maneja gente irreal para no sacarse la piedra dentro de un timeline? Pues es que mira, en UNE entendemos varias cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos un servicio 7x24. Sí. Y normalmente le funciona a todas las personas bien, ¿cierto? Normalmente nosotros entramos a nuestra casa, navegamos, vemos internet, televisión, lo que sea. Pero cuando no funciona, 5 minutos de los 365 días del año, pues te quieres volver loco, La ¿cierto? locura, claro. Porque además son servicios que se han vuelto indispensables en la vida cotidiana del entretenimiento de los seres humanos. Entonces nosotros tratamos de ponernos en los zapatos del cliente, ¿cierto? De decir, yo estoy tratando de verme mi nueva serie, o estoy tratando de navegar en internet, o estoy trabajando, o lo que sea, y justo en el momento mejor se va. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarlo como en el primer contacto. Eso es como lo primero que hacemos, ¿cierto? Lo que tú dices. Entonces ahora son reiterativos. Son reiterativos y no me lo solucionas ya, yo lo necesito ya. Entonces lo que nosotros de manera muy respetuosa no bloqueamos a nadie como política en la empresa, no borramos ningún comentario. Claro. Y a todos tratamos de darle respuesta. Solo que hay cosas que no son tan fáciles de solucionar en el mismo momento. Eli, ven y miremos por acá las redes, por ejemplo. Une Mejor Juntos, la tenemos por acá, ven por acá, Sí. Eli, para que la podamos ver bien. Tenemos por acá, por ejemplo, comentarios de James, tenemos comentarios de la sala de prensa de Tigo, tenemos un montón de cosas. Vamos a ver lo que ustedes responden a los usuarios, tweets y respuestas, por ejemplo, en este momento. Entonces, envíanos por mensaje directo el número del documento del titular, números de teléfono y correo electrónico para revisar lo sucedido. Le pide Elizabeth a uno, o el equipo de Elizabeth se lo pide a uno, todos los datos, uno se los envía, y hay que ustedes son súper dotados o se lo pasan a otro, o qué hacen para poderle dar una respuesta, sean ustedes como compañía UNE o sea una aerolínea, que me imagino que los procesos son iguales para todo este tipo de compañías que prestan servicios tan ágiles. Bueno, mira, primero nosotros pedimos todos los datos por DM por una protección, ¿cierto? A la privacidad del usuario. Pero ¿qué pasa? Nosotros detrás tenemos que hacer el proceso normal de la compañía de atención al cliente. Lo que pasa es que si tú no nos das los datos, nosotros no podemos saber que hay en tu casa un problema. Podríamos solucionarlo inmediatamente, es decir, nosotros podríamos meternos en los sistemas de información de UNE y saber que efectivamente tú tienes una conexión en tu casa de 5 megas, puedes conectar varios aparatos y tienes 15. Entonces nosotros lo que te vamos a responder es, bueno, mira, estamos viendo que tienes una saturación de aparatos conectados, por favor, ¿cierto? Eso te lo podríamos responder de una. Pero si no nos envías tus datos, nosotros no tendríamos cómo saber que eso está sucediendo en tu casa, ¿cierto? Entonces por eso pedimos los datos y tratamos de resolver las cosas en el menor tiempo posible con las herramientas que tenemos de la compañía. Eli, ustedes tienen un protocolo, me imagino, como unas respuestas que ya están más o menos estructuradas, pero ¿cómo hacer para que la gente no sienta algo que a veces es muy molesto cuando uno se queja, cuando uno hace una pregunta y es que uno siente como si le respondiera una máquina, porque es una respuesta ya súper organizada y uno dice, pero mi caso es mi caso particular, quiero otro ser humano contestándome? ¿Cómo hacer para ser flexible ahí? Es un poquito difícil y más, como les digo, en una compañía que presta servicios, ¿cierto? Porque casi todos van dando como las mismas pautas para las mismas respuestas. Es decir, mira lo que sucede acá claramente, nosotros si no te pedimos los datos, no podemos hacer nada por el cliente que tiene un problema, entonces se vuelve muy monótono decirnos, bueno, danos tus datos por DM, danos tus datos por DM, o te hemos dado respuesta por DM, ¿cierto? Porque adicional hay respuestas que no se pueden dar públicas por privacidad. Claro. Sí. Entonces, si ves, hay unos que sí parecen como, guiones, pero a veces es muy difícil responder algo diferente, ¿cierto? En un tema que es como complicado, como un problema complicado. ¿Y ustedes cómo manejan los trolls? O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de usuarios que podrían tener cualquier tipo de variación dentro de su servicio, pero ustedes cómo podrían manejar esos que o son usuarios y lo único que hacen es atacar y atacar y atacar a la empresa porque sí, o no son ni siquiera usuarios de UNE y lo que hacen es atacar a diestra y siniestra cualquier tipo de compañía que se les atraviese? Bueno, mira, afortunadamente no tenemos muchos de esos. Afortunadamente, pero los que hemos tenido, hemos tratado de darles
como un tratamiento muy personalizado, es decir, a nuestros clientes que de verdad son trolls porque llevan un problema reiterado o porque una vez se le cayó algo y se repitió a los 15 días y él volvió, ¿cierto? Lo que tratamos de hacer es ya mucho más personalizado y alguien, digamos, coge ese caso como suyo y le hace un seguimiento más detallado para que, pues cierto, para que le baje un poquito más el ruido al asunto. No solamente por eso, sino porque efectivamente el cliente tiene un problema. O sea, un cliente cuando es trolls y es cliente no es porque sí, ¿cierto? Sino porque efectivamente ha tenido inconvenientes en su servicio. Entonces la idea es que se lo solucionemos y si hay alguien que sea persona del caso. Eli, ¿es distinto el usuario de Twitter que el usuario de Facebook? ¿Cómo son esas particularidades de cada uno de los usuarios según las redes sociales y la respuesta que un community manager debe dar? Bueno, mira, para nosotros en servicio, digamos que el tratamiento es igual, ¿cierto? Si tú entras por cualquiera de nuestras redes sociales, para nosotros es indiferente. Si tienes un problema, te lo solucionamos. Pero del uso de la plataforma, nosotros evidentemente sabemos que no es lo mismo, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que tratamos de hacer es que para nosotros Twitter sí es como una red de servicio netamente, ¿cierto? Pero lo que tratamos de hacer en Facebook es que la gente se relacione más con el contenido que estamos posteando. Por ejemplo, ahí lo pusiste súper claro. Exacto. Sí. Y los comentarios, si ves, lo que son es que hablan referente al contenido que estamos haciendo. Entonces, Más para que a los nosotros, problemas. Más que a los problemas. Eso es como también lo que tratamos de hacer. Aunque, pues obviamente, cada que una marca saca un canal de comunicación, pues tiene que estar atento a poder resolver las inquietudes. Pero sí se diferencia un poquito en ese tipo de redes. ¿Y cómo se ha transformado la labor del seguimiento a los usuarios o la labor del tratamiento a los usuarios antes de las redes y ahora que tenemos esa posibilidad de un contacto casi que inmediato? No, pues imagínate, es diferente. Además que en UNE, pues y en las empresas de telecomunicaciones suceden unas cosas muy particulares y es quién es el cliente del servicio. A veces no es el que nos habla por redes sociales, ¿cierto? Porque quien está en las redes sociales puede ser o el hermano, o el hijo, o el sobrino, o, ¿cierto? Entonces mi tía tiene un problema y yo le voy a ayudar posteándoselo en el Twitter, ¿cierto? Entonces la relación dejó de convertirse en compañía cliente a compañía y familia, o compañía y quien habita la casa. Entonces eso sí cambió totalmente. ¿Qué definitivamente no hace un community manager, Eli? Ahorita estábamos hablando de, digamos, como la confusión que hay todavía también alrededor de esta profesión que es relativamente nueva y que muchas empresas confunden y que mucha gente también confunde y cree que el community manager tiene que darle solución a un problema cuando a veces el community solamente es el intermediario entre un centro que soluciona problemas y el consumidor. Bueno, mira, súper importante lo que dices porque todos tenemos que ser conscientes de que quien está detrás de la marca igual es un ser humano. Claro. ¿Cierto? Y lo que está tratando de hacer, como tú dices, es ayudar a que se le solucionen los problemas a los otros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que no debe hacer un community manager es salirse de las casillas. O sea, como pelear o ponerse a discutir. Muy emocional. Exacto, o ponérselo como si fuera personal con él, ¿cierto? Porque en realidad no es personal. Ajá. Eso es como lo único que, y siempre hemos tratado pues como de trabajar, en UNE hay un equipo muy bonito detrás, no es solamente una persona, ¿cierto? Es un equipo, son casi 10 personas las que están detrás contestando porque el flujo de mensajes es mucho. Y siempre es como tratar, ¿cierto? Como, hey, no es contra ti, ¿cierto? Hay que ayudar y ponerse en los zapatos del cliente. Claro, Me imagino que tienen psicólogo personal todos, o dotación de aromáticas y eso. Más o menos, ya sabe usted entonces que si en algún momento se pone en contacto con UNE a través de las redes sociales, muy probablemente sea Eli quien le esté contestando. Elisa, mil gracias por acompañarnos en Inversión B. Listo, mucho gusto y muchas gracias. Ahí estamos entonces, pero no solamente de Community Managers, le hablamos de Inversión B. Así es, nosotros traemos muchísima más información, incluso comida en polvo. Estos precisamente son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde revisar el Facebook se volvió un trabajo, veremos. Unos invitados que vienen a hablarnos de reciclaje de alimentos. Cómo montar en bicicleta en los Alpes sin salir de su casa. Un ordenador tan pequeño como un arroz. El documental Pregoneros y su esperadísimo estreno. Además de virales, recomendados, video ensayo y mucho más aquí en Versión Beta.
¿Se sorprendió usted cuando dijimos comida en polvo? Créalo, es una verdad que le contamos después de esta pausa, aquí en Versión Beta. La combinación de teclas Control, Alt, Suprimir fue inventada por David Bradley, uno de los 2 ingenieros que trabajaron en el diseño del IBM PC. La combinación original era Control, Alt, Escape, pero pensaron que de esa forma alguien podría pulsarlas accidentalmente al encontrarse todas en el lado izquierdo del teclado. Por eso, finalmente, eligieron una secuencia que era imposible de hacer con una única mano. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta. Reciclar los alimentos es una idea y una práctica que se hace desde hace muchísimos años. En algún momento, muy probablemente hasta los indígenas Eva se dieron cuenta que cuando preparaban una comida y sobraban algunas cosas, con esas sobras se podían hacer otras cosas. Pero es que hay muchos platos típicos de la región colombiana que de hecho son reciclaje de alimentos. Es muy importante además, Sebas, porque vivimos en un mundo donde somos muchísimas personas que debemos ser alimentadas, tenemos sobreexplotada nuestra pobre tierra y necesitamos también formas alternativas de movernos con el asunto del alimento. En últimas es algo que todos los 7.000 millones de seres humanos que habitamos o más este planeta necesitamos y que no podemos estar confiados en que la pobre tierra nos va a abastecer toda la vida a todos. Aunque ese tema de reciclaje de alimentos creo que no es muy masificado en países de primer mundo, porque si uno, por ejemplo, se va al norte del continente, allá lo que va a encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos es un despilfarro de comida. O sea, no se reutiliza ni nada de eso. Entonces, ahí son temas que creo que no son de todos lados, no es una misma cultura y se daría, digo yo, más en países subdesarrollados, entre comillas, como los de nosotros, ¿no? Es probable, claro, las necesidades a veces hacen que uno se vuelva más recursivo. A mí, sin embargo, me parece que es un tema importante, Sebas, por lo que digo, somos muchísimas personas en este mundo. El porcentaje de personas que se mueren de desnutrición, de hambre, de niños que no tienen la posibilidad de comerse ni siquiera 2 platos de comida al día es mucha. Y yo sí soy de las que le aprendí a mi mamá, gracias a Dios, Sebas, que comida no se bota, porque es que hay mucha gente que no tiene con qué comer para uno desperdiciar lo que uno tiene. Hay algunos datos que dicen que nosotros tiramos 1/3 parte de la comida que compramos a la basura. O no nos consumimos normalmente toda la comida que tenemos dentro de los platos, sino que en general 1/3 parte de todo eso se va directamente hasta los trastos de basura y eso genera un impacto ambiental y es un atentado ecológico. A mí me parece terrible, no solamente ecológico, sino también humano, Sebas. Yo honestamente, o sea, yo no soy capaz de botar comida a la basura sabiendo que puedo pasar y regalarle a alguien que no tiene con qué comer lo que yo no quiero comer. Hay muchas recomendaciones y muchas soluciones y para eso precisamente es que tenemos a nuestros invitados. Está con nosotros Andrés Felipe Arango, quien es administrador de empresas, y Carlos Antonio Ríos, quien es ingeniero químico. Ellos vienen de Soproeco. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí que usted viene todo encartado a traernos comida. Qué bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Carlos y Andrés Felipe. Vengan, ¿Cómo te va? corramos ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos, Si quieren, qué rico, nos alegra en mucho. este mientras tanto, Vamos a poner esto por aquí. poner esto para que nos vayan contando. Y se pueden sentar que ahorita nos van a dar de todas esas cosas ricas que nos trajeron. Cuéntenos primero de dónde surgió esta idea de hacer comida en polvo. ¿Cómo es eso? Resultó de la necesidad que vemos en las poblaciones de buscar que sean autosuficientes. Y, por ejemplo, todos los campesinos que cultivan la papa están casi que en cuidados intensivos, porque el costo de producción es mayor que el costo que les permiten colocar en el mercado. Entonces hay una molestia general de nuestros campesinos con el sistema que los está gobernando ahora, ¿cierto? Porque trabajan mucho y aguantan hambre igualmente que no trabajaran. Y con el tema de reciclaje de alimentos, eso no es una palabra muy común, o sea, estamos muy acostumbrados a separar el papel por papelera o mire a ver si eso le vuelve a servir, pero voy a reciclar el pollo o voy a reciclar la carne. Reciclamos básicamente lo que es la cebolla, la yuca, el tomate, las papas,
que es lo que realmente se desperdician en las plazas mayoristas y en las grandes capitales del país, ¿cierto? Entonces esto se va a un proceso y lo que se hace es que se recicla volviéndolo concentrado para animales, cerrando un circuito completo, bajando los costos. A ver, ustedes trajeron algunas de las cosas que tienen precisamente en este momento. Carlos, contanos un poquito así a grandes rasgos, ¿qué fue lo que trajiste? Lo importante del asunto está en tomar los alimentos y darles el mayor uso posible. Sí. Por ejemplo, yo ahora asesoro una compañía turística, ¿sí?, que tiene su sede en Capurganá, donde hay unas 50 cabañas, en Nautilus, donde hay unas 30 cabañas. Entonces, de todo el trabajo sobra mucha comida. Ahora, el sistema se tiene que ser autosuficiente. Entonces, todos los sobrantes de comida los llevamos hacia la crianza de aves, en este caso pollos, gallinas. Entonces, podemos tener la carne de las aves, los huevos para autosostener el sistema. Y igualmente utilizarlo para sembrados y tener los alimentos allá mismo. Esperen, para poder mostrar esto, yo traigo los otros elementos que tiene nuestro show en vivo, que viene aquí a versión beta. Show en vivo. Bueno, A ver, esto es Lo como una levanto por especie acá, de que gelatina. Empecemos por aquí, Carlos. ¿Qué Es es esto? gelatina. Es gelatina. Sí, claro, de tomate de árbol. ¿Y está hecha con qué Para partes diabéticos, perdón. del tomate de árbol que no se usan o cómo es esto? Sí, tomar el tomate de árbol es tomar el tomate, molerlo, ¿cierto? Tenerlo así en forma natural y llevarlo a un gel, donde la persona quiere comer tomate de árbol y con una cucharita se come todo el contenido del tomate. Yo puedo probar. Claro, bien cuidado. Aquí Ese es no para puede traer diabéticos sin comida azúcar. porque Cristina no puede ver nada por ahí suelto porque les digo pues que... bueno, ahora sí podemos probar bien, ya la mesa sí está grande, ya sí, Ay, todo se el ve mundo que es tranquilo. densita, más rico. Ese es sin azúcar. Entonces, por Es ejemplo, para ahí diabéticos. ¿cuánto tiempo después de haber sido utilizado el tomate de árbol o qué proceso después de el tomate de árbol Delicioso. sirve para hacer gelatina? No, uno lo coge, lo organiza, hace el tomate en forma de gel Sí. y lo guarda en la nevera y se lo Ok. suministra a Va- los clientes. va Ellos un van proceso. pidiendo, ¿cierto? Va un listo. proceso de trituración. No es que yo haga, por ejemplo, el jugo y con el bagazo del jugo haga la gelatina. No, hay No, que hacer con un la proceso de fruta separación. como tal. Ah, ok. Porque con la cáscara se saca esta aromática medicinal. Aromática. Esto es aromática. ¿Y ¿De eso se tomate puede de tomar árbol? así? Sí, con un poquito de azúcar. Entonces la tomas y está ahí como más de rico. Toma. Esta gelatina está deliciosa además porque sabe muchísimo a fruta. Claro. Generalmente la gelatina Es que uno se concentrada. come, eso ya es dulce ahí. ¿Qué tal? ¿Quieres probar gelatina? Eso está rico. Y para hacer con la cáscara no está amargo. Súper rica. Sí, esto es de los programas sinceros. O sea, queridos televidentes, nosotros somos sinceros. Si el producto no estuviera bueno, no diríamos. Sebas hace está mala rico", cara la ahí verdad, mismo, no está se rico. preocupen. Esto es aromática de tomate de árbol. ¿Qué Sí. tenemos aquí? Aquí acabaste de destapar algo. Este es aguacate. 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 Tú te lo comes con pancito. Este. Sí. ¿Y el color es por oxidación o...? Eso es por oxidación, porque se hizo un proceso casero pues para traer acá, ¿cierto? La idea es que el aguacate realmente queda con el color si lo empacamos al vacío, pero tú te lo comes y Y el sabor es rico. agradable y todo eso. Y eso hace que no se dañe tan fácil. O sea, en este momento No, nuestra no sé. gente está sufriendo muchos problemas de grasas en el organismo, ¿cierto? Y eso bueno, afecta el corazón y todo lo demás. Entonces hemos hecho el aguacate tipo guacamole. Entonces la gente le es mucho mejor echarle el aguacatico a la arepa que echarle la mantequilla a la arepa, ¿sí? Por las proteínas, el sabor y todo lo demás. ¿cierto? Yo iba a preguntar por eso, cuando estamos hablando de estos productos y de estos alimentos que están tratados, que han pasado como por un proceso, o que estamos hablando de productos en polvo, ¿cómo es el asunto nutricional y de salud? ¿No hay ningún problema? ¿Ahí hay cosas que hay que entrar a mirar o cómo funciona ese tema? No, porque uno utiliza la fruta completa tal como está para presentarla en tipo mantequilla, por ejemplo. Entonces la gente puede coger un gel de papa que ya tiene los aderezos, tiene la sal y tiene hambre y se come
un recipiente de estos ya cayendo. Este es papa. Y se conservó la papa, a mí me ¿cierto? gusta Tengo la que papa. aceptar esto, este está delicioso. A ver, yo pruebo. Pero no es aguacate solo, o sea, ustedes ya venden la preparación lista como si fuera un guacamole. Claro, eso Todo el lleva... guacamole listo para comer con la arepita, con el pancito y todo eso. Y sobre el tema de la papa, ¿hay que le echo al pan o...? Al pan, con ¿Al pan? galletica, te las puedes comer. O se la sabe muy come como rica. compota, es volver la compota de los niños para los mayores, que tengan un alimento fácil y rápido de utilizar. Igual como si fuéramos bebés que nos dan las compotas listas, ¿cierto? Yo pensaba que sabía otra cosa. Hay sí, está papa, muy rico. hay cebolla, hay compota. Ya le seguimos contando de estos alimentos, pero como aquí en Versión Beta somos bastante equilibrados, si usted en vez de comer o después de comer o antes de comer quiere combinar esto también con un poquito de ejercicio, pero está cansado de mirar por la misma ventana, ver el mismo paisaje en su bicicleta estática, le tenemos una actividad viral buenísima que seguramente le va a cambiar el panorama. ¿Cómo le parece esta experiencia? Usted va subiendo una montaña de los Alpes en bicicleta sin la necesidad de salir de su casa. Este mecanismo está en la capacidad de hacerlo, se llama Wider Run y es un proyecto en formación para los que entrenan en su bicicleta estática desde su hogar y como les decía ahorita están cansados de ver siempre por la misma ventana o el mismo paisaje. Es una oportunidad y una posibilidad de entrar en paisajes virtuales en 360 grados gracias a unas Oculus Rift y un sistema que le ayuda a usted a sincronizar las imágenes con la fuerza de su pedaleo. ¿Qué tal le parece para su casa, su habitación o incluso para los gimnasios, para que sea un poco más divertida la experiencia de montar en bicicleta? ¿Qué más productos hay? O sea, ya vimos una transformación de productos en una pasta, lo vimos en un gel, lo vimos también ya en un estado mucho más sólido, pero también hay posibilidad de transformarlo hasta el nivel Polvo. polvo. Sí, claro. ¿Y eso es que me hago que unas papas fritas echándole En al polvo. agua o...? No, esa ¿cómo funciona? esa va dirigida como a una sopita, a una ok. crema, como para que la ama de casa ahorre tiempo y además pues coma limpio, porque pues todos los productos nuestros son orgánicos. Y hay un tema muy interesante que es almacenar los alimentos en un futuro, porque la sociedad pues va creciendo a pasos agigantados y es importantísimo tener cómo almacenar los alimentos, porque por eso es que en el mercado suben y bajan los precios y se altera tanto la canasta familiar, ¿cierto? Hay países donde hay mucha hambre, en África y todo eso, y nosotros tenemos que estar preparados para todas esas cosas que se nos vienen encima todos estos días. ¿Cierto? Carlos, ¿hacia dónde va este proyecto? ¿Qué buscan ustedes? ¿Precisamente acabar con el hambre del mundo? ¿Llegar a la NASA para que los astronautas puedan llevarse su comida tranquilos sin preocuparse de qué se van a alimentar ni si sus alimentos se van a dañar? ¿Prepararnos para el fin del mundo y el apocalipsis? ¿Cuál es la idea? La idea es como romper esa preocupación que tiene el campesino ahora, ¿cierto? Donde producir le resulta muy costoso. Entonces se mantiene pues enojado con el sistema mismo que los maneja. Entonces estamos como promoviendo todo lo que es la agricultura orgánica, enseñándoles a hacer fertilizantes orgánicos de alta eficiencia, de tal manera que logramos resultados como Andrés, por el campesino en Boyacá, por ejemplo, para producir un bulto de papa de 60 kilos, los costos operacionales y de insumos le llegan al orden de 17.000 pesos por saco. Sin correcto. embargo, en el comercio lo están midiendo a 15, 14 y eso no tiene sentido. Nosotros estamos haciendo con ellos los fertilizantes orgánicos y estamos logrando que ese mismo bulto de papa nos cueste 5.000 pesos en lugar de 17. Claro, para que valga la pena el Entonces ya trabajo. grado de libertad para que ellos vivan bien. Pueden hacerlo. Ahora, la tutoría con ellos es importante porque
Si nosotros pasamos el costo de un bulto de papa de 17.000 pesos a 5.000 y él está inquieto porque inclusive a 17 no le da forma de vivir, entonces nosotros los ponemos a cultivar y les pagamos a 20.000. Entonces ellos, felices de la moña, cultivan todo lo que sea porque le vamos a pagar a 20.000 porque nosotros tenemos fertilizantes orgánicos que aceleran la producción y bajan los costos. Por ejemplo, Y son orgánicos además, que no es un fertilizante químico que va a dañar la calidad del producto del alimento. por ejemplo, nosotros en San Pedro de los Milagros tenemos una casa ecológica que es la Casa del Futuro. Es una casa totalmente construida en tela. En tela y revocada con madera sintética en frío. Ya la madera no se corta, se hace y se aplica con palustre. Y esa casa es bonita, es una casa estrato 5. ¿sí? Wow. Entonces, personal de universidades, área metropolitana con Antioquia, vamos en buses a conocer ese tipo de vivienda, como una vivienda de futuro. Esa vivienda la tenemos en un terreno de 10 hectáreas. Usted en 10 hectáreas puede tener máximo 12 vacas, porque una vaca necesita más o menos 1 hectárea para sobrevivir. Sí. Gracias a que nosotros tenemos los fertilizantes orgánicos allá, en ese espacio tenemos 58 vacas, donde no puede haber sino 12, generando 800 litros de leche diaria. Entonces, para que el sistema nos funcione con una parejita, tenemos un sistema automático de ordeño, que es interesante ver como la vaca líder, cuando le pesan las tetas, porque ellas no le pueden decir senos, arranca solita para el ordeñadero y todas detrás, allá se ordeñan de a 4, y una vez que se ordeñan las primeras 4 van al potrero y las demás van detrás hasta que pasan por el ordeñadero. Y solamente una pareja nos puede montar todo el sistema. Y entonces la gente va a decir, pero ¿cómo es posible que en un lugar donde solamente pueden haber 12 vacas, ustedes tienen 58? Generando 800 litros de leche diaria. De enseñarle al campesino que si él es ordenado y aplica un procedimiento correcto, él puede ser exitoso y ganar dinero. Maravilloso, vamos a ir a conocer la casa de Claro, tela. lo invito para que la vean. Soproeco se llama el proyecto de este par de caballeros, para que ustedes lo sigan por ahí, estén pendientes, porque están buscando precisamente cómo organizar este asunto de la alimentación cuando somos tantos y necesitamos los recursos, que los recursos sean muy bien organizados y utilizados. Carlos, Andrés, mil gracias por acompañarnos en Inversión Beta. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes. La papa está deliciosa, acabo de probar el la papa y guacamole está impresionante. Te riquísima. invito a que te coman la delicioso. cebolla con el pan. ¡Ah, qué rico! Voy a probar. No sabe a cebolla. Mientras que Es un Cristina reto, sigue es un reto. comiendo, nosotros les vamos a mostrar a aquellas personas que de galleta. pronto Sí. ven los bonsai como un elemento de decoración un poco más allá. Hay una persona que se llama David, él es un bonsaicultor y lo que trata de hacer es que los bonsais puedan sembrarse en diferentes lugares y hagan parte, más allá de la decoración, de la naturaleza. Bonsaicultor que le mostramos aquí en versión beta. Bonsai es como un término que significa árbol en maceta. ¿Y de dónde viene la pasión de esto? Yo creo que fue cuando conocí a quien es mi profe, que es el papá de uno de mis amigos. Y fue como yendo a hacer algo del colegio, a la casa de él. Y fue bien impactante pues como entrar a esa casa y ver, porque es un taller grande, y verle trabajos al señor de hace 40 años. Entonces, para mí ese momento fue como impactante, fue como fantasioso. Yo vi unas cosas muy bonitas, pero vi a alguien atrás de ellos, que era Nacho. Y era un tipo que hablaba con pausa, un tipo que disfrutaba su vida, un tipo que disfrutaba sus árboles, sus discos, su perro. Entonces yo vi como un tipo apasionado y yo justo estaba en un momento de mi adolescencia en la que yo estaba queriendo definir yo qué quería hacer. Entonces yo creo que de fondo yo lo que vi en él fue lo que trascendentalmente hay tras un bonsaicultor.
y que no necesariamente estaba lleno de macetas súper lindas o de que eran árboles muy prolijos. No, era un tipo que tenía un montón de alma y disfrutaba de lo que hacía. Este es un guayabo jabuticao, con un montón de años encima. Es el recuerdo de una familia. Coges la semilla del fruto del árbol y la germinas y empiezas a trabajar a partir de ahí. Puedes coger una estaca o una codo, pues que es como coger una ramificación joven de un árbol y a partir de ahí generar raíces y empezar a crear tu bonsái. Y 3 es la extracción silvestre. Y es que sales a la montaña y a punta de observación ves qué árbol puede servir o cuál no. Porque finalmente lo que genera como las proporciones en un bonsái son las limitaciones de espacio, y las limitaciones de espacio hacen que el árbol se acondicione a vivir, desarrolla las adventicias o secundarias, entonces él empieza a alimentarse hacia los lados y obviamente empieza a desarrollar, a madurar sin altura. Creo que como bonsaicultor hay que tener las 3, porque si te quedas solo en las semillas, pues se te va a agotar la paciencia rápidamente y no vas a ver que nada avance. Entonces el acodo es un punto intermedio y la extracción silvestre es algo que te puede como impactar un poquito más. Este es un guayabo jabuticaba. La técnica sobre la que lo puse ahí en esa maceta es como si fuera llevado por el viento. El árbol es de origen silvestre. Estaba un poquito inclinado porque estaba en un barranco. Y lo que hice fue sembrarlo así. El bosque hizo parte como del autoaprendizaje. Entonces fue como hacer una vaina muy teórica, donde había un regente, donde había uno que era grande, entonces se tenía que ser el frente, donde había una triangulación, donde los pequeños estaban atrás para generar como poblamiento. Entonces también es bien especial porque es muy teórico. Esto es un árbol que cuando mi mamá me lo dio estaba en una bolsa y era como un cubo. Yo empecé a quitar ramas. Yo decía, bueno, que esto o me lo tiro o me permito ver algo. Y finalmente sí me permití ver algo porque entonces empecé a ver un tronco, empecé a ver ramificación, empecé a ver un árbol. Con alambre lo que estoy tratando de hacer es abrir las ramas para que queden así como una sombrillita, o sea, que sea muy armónico, muy como un honguito. Cuando me acerco a un bonsái, mío, no mío, yo veo ahí como un escenario, un lugar en el que me gustaría estar. Todavía me pasa mucho eso de que me imagino ser pequeño y poderme sentar ahí, ver cómo puedo dirigir una rama, entonces ahí hay como algo de transformación, cómo se ve tan estable. O sea, es un tema como de mucha calma y de mucha paciencia, entonces visualmente me genera eso y me genera armonía en un espacio, porque es algo que requiere de tu cuidado, es algo que reacciona, es algo que requiere alimentarse, o sea, es un ser vivo. Entonces eso me habla mucho.
Esta es la frase. Las fronteras invisibles empiezan en la casa. Yo no puedo abrir la nevera de mi casa sin permiso. Joven de la Comuna 5, eso es una frase que escuchó @Marie Claire. Aquí en Versión Beta le contábamos hace algún tiempo de un proyecto colombo-francés que estaba organizándose aquí en la ciudad de Medellín y que estaba ya prácticamente listo. Un proyecto que se llama Pregoneros y que busca precisamente esas personas que en la calle utilizan su voz, la creatividad, el canto como una de las formas de atraer a sus clientes. Para eso les tenemos a dos invitados, una persona que ya habíamos conocido Sí. y otra persona que es un pregonero más conocido como... Pajarito. Pero antes de invitar a nuestros invitados de este proyecto, le mostramos un pedacito de qué se trata. Corocoro se murió su tía, déjela morir. Corocoro llegó gelatina, déjela venir. Todos los días me levanto yo. Todos los días me levanto yo. Con deseos de cambiar. Con deseos de cambiar. Se le presta al pensionado y también al jubilado, no importa que esté reportado. Cuando se me va la voz, ves de que andarte para la casa, jale, porque se te dañó la herramienta de trabajo, porque si yo no grito, no hago nada. A mí a veces sí me decían cuando yo estudiaba, ay, su papá que vende mazamorra, ay, yo les decía, a mí no me da pena, es que mi papá que lo está robando. Cuando yo estaba pequeño estudiando, estaba en primaria más o menos, escúchame, me dijo, bueno, mijo, rebúsquese. Yo me fui, bueno, pa. Te rebusco. Para las santas, para las bajitas y para las niñas marujitas. Compran bastante para el niño de gafitas. ¡Ey! ¡Ey, venga, no dejen quemar al flaquito! Como lo ves, es una de las cosas, Sebas, que uno se puede encontrar en esta maravillosa ciudad Medellín. Y es que cuando uno menos piensa en la calle, hay alguien cantando y contándole a todo el mundo qué es lo que está vendiendo y cuál es su trabajo. El proyecto es pregonerosmedellín.com. Precisamente tenemos a Ángela Carabalí, que es la directora de este proyecto, y también a Gabriel Rangel, que lo vimos por ahí cantando. Él es Pajarito. Y viene a Versión Beta con nuestros invitados. Bienvenido. Qué bueno volverte a tener por aquí. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas? Siéntense, están en su casa. Ángela, contanos primero, ¿está listo el proyecto? Por fin, ¿cuándo va a ser el estreno y cómo les acabó de ir en este cierre de este proceso? Bueno, pues, ¿qué te cuento? Son muchas cosas. Hemos corrido mucho, estamos muy contentos, hemos trabajado en equipo súper bien, con amigos muy talentosos, muy queridos. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar. El día en que vamos a lanzar este proyecto es este próximo jueves, 16 de abril, a las 7 de la noche en el Teatro Lido. Entonces, como es un teatro tan grande, tenemos sillita para que todo el mundo vaya y nos acompañe y se dejen robar el corazón por los pregoneros. Germán, ¿cómo crees vos que le aportan los pregoneros a Gabriel? Perdón. Dígale Pajarito más bien para que no se enrede. Es que me parece irrespeto, pero por Pajarito, ¿cómo crees vos que le aportan los pregoneros al ritmo de una ciudad o a la vida de una ciudad? Como romper la monotonía. O sea, pues todos vamos en un viaje, ¿cierto? Por la calle, el centro, calor o lluvia, lo que sea, y uno como espontáneamente de lo interior sacar un cántico. Por ejemplo, llegaste acá, ¿qué pasó? A ver, y él trajo limones, Llegaste trajo acá, limones para trajiste vendernos limones, necesitamos romper la rutina. Claro, por ejemplo, vea, vengo a vender el limón criollito, limón pajarito, jugosito y sabrosito. ¡Hey! O sea, como gozársela uno, gozarse el trabajo. Hermoso. Porque es que la gente va en su vaina, ¿no? Unos van contentos, otros van tristes, otros van... Pero pues uno como romper. Llega una muchacha, por ejemplo, de piel canela, por ejemplo, piel canela. Entonces la pelada pues... La pelada pronto va para allá en su mundo, sí. Sí, y te ganas una sonrisa por ahí derecho. ¿Qué pasa? Es el mejor precio, que la gente sonría. Pajarito, o sea, no payasear, sino pues como romper la monotonía. Pero por ahí estábamos viendo que usted no solamente se encarga de vender limones, sino también de venderle cosas a los pensionados. ¿Cómo así? ¿Múltiples negocios? Sí, yo he vendido muchas cosas. Y pues también hay canto para los pensionados y todo. Ah, sí, por ejemplo, uno con el volante, por ejemplo,
Se le presta al pensionado y también al jubilado, no importa que esté reportado. Eso rompe, por ejemplo, todo el día, préstamos pensionados, que le prestamos, que refinanciamos, que te rompe la... Al principio me miraron, mismos compañeros, que... Sí, claro. No, pero uno tiene que, pues... Ser auténtico. Ser, sí, Y espontáneo. disfrutar lo que hace. Eso es lo Claro. más importante es disfrutar el momento, porque así soy yo. Ángela, veíamos que no solo hay personas que venden limón pajarito, que de ahí viene el sobrenombre, sino que también hay otras personas que venden mazamorra, velitas, cocadas. ¿De dónde sacas estos personajes tan únicos, tan particulares? Pues te cuento que fue un trabajo de investigación bien largo en el que, bueno, la gente nos ayudó. Nosotros pusimos un mensajito que decía a los amigos: afinen su oído pregonístico y ayúdenos a encontrar a los vendedores. Entonces la gente nos decía: mira, por la esquina de mi casa, a tal hora, tal día, pasa tal vendedor. Entonces al principio nos íbamos Tibó, que es el otro director, y yo en la motico, y esperábamos a ver si pasaba, si no pasaba. Y luego más adelante una amiga que se llama Ángela Castaño ya se dedicó realmente a, digamos que su labor era ayudarnos a encontrar a los vendedores. Ajá. Y así ella encontró, por ejemplo, al líder, el vendedor de mazamorra. Ángela, recordemos por favor cuál es la fecha, dónde va a ser el lanzamiento de Pregoneros, dónde podemos ir a conocer personajes como Pajarito y cómo es la entrada aquí en la ciudad de Medellín, libre, hay que pagar, ¿cómo es todo? No, es completamente gratis. Como te decía yo, tenemos sillita para todo el mundo. Es a las 7 de la noche en el Teatro Lido. Es este jueves, o sea que estamos como a 3 días. Este jueves 16 de abril. Y la verdad es que va a estar bien bonito. Vamos a mostrar uno de los videos de cada vendedor. Va a haber una exposición de fotografía y también vamos a tener 30 computadores para que la gente pueda navegar ellos mismos su página. Ajá. Claro, que está bellísima además. Pajarito, Maravilloso. supongamos que Cristina se jubila, ya está próxima a jubilarse. Ya casi. Y necesita uno de los préstamos que ofreces. ¿Cómo le ofrecerías un A ver, préstamo yo a vamos Cristina? a Así como dramatizar, Cristina va por ¿no, la calle, Gabriel? Venga, pues, yo voy aburrida, va así aburrida por la caminando calle como por normalmente el va. centro de la ciudad, como si debiera mucha plata porque la pensión no me alcanza. A ver, ¿usted qué me diría? Señora bonita, Ya me qué conquistó. linda que estás. Así, por ejemplo, le llamo la atención. No, que claro, ya, yo al mismo volteo. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Nosotros ya volvemos con un poquito más de actualidad y tecnología después de esta pausa. Esa es la imagen. ¡Ey! Ay. El fotógrafo de Pakistán, Atif Saeb, captó a un león antes de que se le lanzara. Ojalá el fotógrafo haya salido vivo de este encuentro con el león. ¡Wow! Pero el gesto está una cosa hermosísima. Es como cuando le hago malos chistes a Cristina, es la misma cara. Es igualita, la misma cara que pongo yo. Hoy aprendimos en Versión Beta que antes de enojarse en redes sociales, antes de atacar al pobre community manager, piense que hay un ser humano ahí detrás y que a veces ese ser humano se equivoca, no necesariamente ese ser humano tiene la capacidad de solucionar inmediata y directamente su problema, así que hay que ser un poquito paciente también. Hoy aprendimos en Versión Beta que es mejor no escribirle a Cristina porque seguramente le está respondiendo o un robot o un community manager. No es cierto, perdónenme, todos los que me escriben al Facebook saben que ni siquiera les puedo contestar porque no tengo Estrella. tiempo, perdón. No. Hoy aprendimos que es importante comer y aprender a comer bien y a cuidar la comida. Hoy aprendimos que es importante que terminemos el programa a tiempo, así que Nos vemos mañana. Chao. Uy.